¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a meter de lleno en un concepto verdaderamente fascinante y, la verdad, súper transformador que propone el autor Felipe Reyes. Se llama Una mirada al interior. Básicamente vamos a descubrir por qué la higiene mental es tan vital. Se trata de aprender a observar nuestra propia incomodidad interna y entender cómo esa simple acción, ese simple vistazo, tiene el poder inmenso de cambiar radicalmente nuestra vida. Muchas veces evitamos mirar hacia adentro, ¿verdad? Ya sea por miedo, por un poco de orgullo o por el qué dirán. Pero hoy vamos a iluminar esos rincones ocultos para entenderlo a la perfección. Bueno, profundicemos en esto. Hay un dilema central que tenemos que plantearnos de inmediato. ¿Acaso estamos durmiendo con el enemigo dentro de nuestra propia mente? Reyes nos lleva a pensar qué pasa exactamente cuando escondemos bajo 7 llaves nuestros pensamientos más oscuros, nuestras inquietudes y resentimientos. En lugar de procesar todo eso y soltarlo, o sea, dejarlo ir, la mente se vuelve un auténtico campo minado. Resulta que ese lado oscuro que absolutamente todos tenemos, si lo mantenemos reprimido y en total silencio, no se evapora mágicamente. Todo lo contrario, se fortalece y se convierte en un enemigo interno sumamente destructivo. Sección 1. El peligro del silencio y su impacto físico. Y es que, esta represión no es solo cuestión de tener un mal día o andar con mala actitud. Andar por la vida cargando secretos pesados o tragándonos malestares emocionales por décadas tiene un costo que va mucho más allá de lo mental y se vuelve peligrosamente físico. Ese malestar silenciado y el orgullo no se quedan flotando por ahí, literalmente se materializan como enfermedades muy severas en nuestro cuerpo. Imagínense el impacto de cargar una mochila de secretos pesadísimos desde los 15 hasta los 50 años. Todo ese peso acumulado se traduce en enojos crónicos que dejan al cuerpo expuestísimo a emergencias médicas. Estamos hablando de cosas graves como ataques cardíacos, derrames cerebrales e incluso el desarrollo de Alzheimer, úlceras y por supuesto una pérdida de energía vital absoluta. La falta de palabras termina castigando al organismo desde adentro. Históricamente, siempre hemos buscado métodos súper instintivos para botar toda esta basura mental. Y hay un contraste en la historia que es fascinante. En otras épocas, la figura central para esta liberación era el sacerdote. La gente iba al confesionario, soltaba todos esos pensamientos oscuros y perturbadores, y tal vez recibían un regaño o una penitencia, pero salían felices, con una liberación inmediata y, ojo al dato, gratis. Sin embargo, en nuestra era moderna, al ir perdiendo confianza en ciertas instituciones, esta labor tan vital ha caído en manos del psicólogo. Y claro, la dinámica evolucionó. Ahora implica honorarios profesionales, pasar bastante tiempo hablando para ser escuchados, y muchas veces se asignan tareas terapéuticas que, seamos sinceros, rara vez se cumplen. La necesidad humana de soltar la carga sigue intacta, pero el vehículo para lograrlo cambió por completo. Sección 2. Atrapados en el tiempo. El pasado y el futuro. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es que todo este malestar nos lleva a una de las metáforas más impactantes de nuestro análisis. Nuestra mente sufre muchísimo porque fracturamos nuestra atención en 3 tiempos que son irreconciliables. Por un lado tenemos el pasado, un lugar dominado por la culpa y el arrepentimiento, donde desperdiciamos energía reviviendo cosas que ya se fueron. En el otro extremo está el futuro, lleno de ansiedad, donde nos armamos unos guiones mentales enteros sobre eventos que, siendo realistas, tal vez nunca pasen. Y justo en el centro, olvidado a veces, está el presente. Este es el único lugar donde existe la paz genuina, porque la vida real está hecha de instantes, no de años. Al vivir columpiándonos entre un ayer que no podemos cambiar y un mañana que ni sabemos si llegará, nos robamos a nosotros mismos la tranquilidad del momento exacto en el que estamos respirando. Y esta trampa de vivir en el futuro se nota muchísimo cuando intentamos planificar la vida de forma rígida. La analogía de ir a hacer las compras al mercado lo ilustra a la perfección. Imaginen salir de casa con el plan inquebrantable de que hoy solo se come pollo. Si llegan al mercado y no hay pollo, la frustración es inmensa porque el plan maestro fracasó. En cambio, aceptar una realidad fluida nos permite adaptarnos felizmente. Si pasa algo imprevisto, la mente flexible simplemente echa un vistazo, ve que hay disponible y decide comprar vegetales frescos o unos buenos nopales. No tiene ningún sentido armar un guión súper estricto la noche anterior porque para la mañana siguiente, el clima, el tráfico y hasta nuestras propias emociones ya van a ser otras. Y hablando de intentar forzar la realidad, hagamos un ejercicio rapidísimo. Por favor, en este preciso momento no piensen en un caballo, ni blanco ni negro.
¿Qué acaba de pasar? Casi instantáneamente la imagen del caballo brincó a su mente, ¿no? Esto demuestra de forma irrefutable la gran trampa que es intentar reprimir o programar pensamientos a la fuerza. Entre más nos resistimos a un pensamiento, con más fuerza y rapidez se instala ahí. La verdadera libertad no es usar la fuerza bruta para controlar la mente, sino permitir que el silencio interno fluya y simplemente observar. Sección 3. La vida como un juego. ¿Cómo ridiculizar los problemas? Y esto ilustra de manera brillante que para quitarle el peso a nuestros conflictos, tenemos que entender la fuerza de la simulación. Ya vimos lo pesado que es vivir anclados en el pasado o atrapados en el futuro. Ahora tenemos que dar un giro hacia soluciones reales. Fíjense que las dinámicas que consideramos juegos de niños son en realidad los primeros ensayos para la edad adulta. A los 5 años los niños juegan a la casita o simulan que manejan carritos. Luego, a los 25 años, esas simulaciones se vuelven realidad cuando se convierten en padres o manejan autos de verdad. Y ese principio se mantiene durante toda nuestra vida adulta. Todo lo que empieza como una simulación en la mente, tarde o temprano la propia mente se encarga de convertirlo en nuestra realidad tangible. Teniendo en cuenta esa enorme capacidad de simulación, llegamos a un concepto valiosísimo: la acción de ridiculizar las dificultades. Y ojo, no es burlarse del problema, es despojarlo intencionalmente de su poder destructivo, tratándolo con la ligereza de un juego. Si somos capaces de sentarnos a jugar un juego de mesa de bienes raíces y perder millones imaginarios sin que nos dé un ataque de estrés, podemos aplicar esa misma actitud a las ansiedades diarias. Visualizar los retos como si fueran solo piezas moviéndose en un tablero nos ayuda enormemente a que esas cargas que parecían insoportables de repente se sientan triviales, chiquitas y sobre todo manejables. Sección 4. La limpieza mental, nuestra renovación diaria. Toda esta idea de aliviar cargas nos lleva directo a nuestra metáfora final, que es el punto culminante de todo esto: la absoluta necesidad diaria de hacer una higiene mental profunda. Así como limpiamos nuestra casa física, tenemos que limpiar nuestro espíritu. Imaginen la mente como una mochila o un cofre cerrado. Lo que solemos hacer en la vida es ir llenando esa mochila de malestares, rencores y secretos, y luego la cerramos con fuerza, hasta le ponemos candados por miedo a que alguien vea lo que hay ahí dentro. Pero la higiene mental nos pide exactamente lo contrario. Se necesita el valor de abrir esa mochila de par en par, vaciar por completo toda esa basura acumulada y decidir no volver a ponerle cerrojos para esconder emociones. Entonces, el punto crucial aquí es esta tremenda e ilógica contradicción entre cómo tratamos el mundo físico versus el mundo mental. Cuando vemos comida echada a perder, ¿qué hacemos? A la basura, directamente, sin pensarlo. A nadie se le ocurre guardar comida podrida para comérsela mañana. Pero con los pensamientos podridos, hacemos exactamente lo opuesto. Esos rencores, envidias y sufrimientos que ya caducaron, los guardamos bajo llave y, lo peor de todo, los volvemos a consumir mentalmente una y otra vez, intoxicando toda nuestra existencia. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto en un método súper práctico para ejecutar esa famosa mirada al interior y ordenar nuestra mente de una vez por todas. Son 3 pasos que requieren mucha sinceridad. Paso 1. Observar el pensamiento cuidadosamente pero sin juzgarse. Paso 2. Reconocer con honestidad si ese pensamiento ya está echado a perder o si es completamente inútil hoy en día. Y paso 3. Agarrarlo y tirarlo directo a la basura, sin la más mínima culpa. Es un proceso de renovación tan natural como cuando hace calor y uno se quita una chamarra pesada. Lo que ya no sirve y estorba, sencillamente hay que hacerlo a un lado. Cuando logramos hacer de esta limpieza un hábito, empezamos a operar a un nivel superior. Ya no nos dejamos arrastrar por la corriente como principiantes, sino que abordamos la existencia como un verdadero maestro de ajedrez. Y la idea central que debemos llevarnos de todo esto es contundente. Llegar a una edad madura habiendo gastado toda nuestra energía tratando de cambiar la forma de ser de las personas a nuestro alrededor es una enorme tragedia personal. La paz, la tranquilidad y la satisfacción más genuina provienen única y exclusivamente de trabajar en uno mismo. Es imposible controlar cómo se mueven las piezas de los demás. La verdadera maestría es transformar nuestro propio interior. Para finalizar esta exploración, cerremos con un pensamiento provocador y muy directo, inspirado en todo esto que acabamos de desglosar. ¿Qué comida podrida está guardada silenciosamente en esa mochila mental en este preciso instante? El gran reto que queda sobre la mesa es no esperar ni un segundo más para practicar esta mirada hacia el interior. Es el momento perfecto para vaciar ese equipaje emocional, tirar a la basura todo lo que ya caducó y empezar a vivir genuinamente en el único momento que de verdad importa, el presente.
Una vida con una mente despejada es súper posible cuando soltamos a ese enemigo interior. Ojalá que esta reflexión deje un impacto verdaderamente duradero. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos en nuestro próximo análisis.